En el texto que revisaron hace ya algunas semanas, de David Rodríguez Arias, del cual hicieron algún reporte, y en donde, entre otras cosas, se habla del sentido de algunos sectores cautivos, detenidos y soldados como sujetos de investigación eh, biomédica. Específicamente habla sobre las condiciones, si las hay, para que las personas privadas de libertad por una decisión judicial o administrativa puedan ser invitadas a prestarse a investigaciones médicas riesgosas. El tema de los ensayos clínicos, incluso el de los llamados aleatorizados, ensayos clínicos aleatorizados, y que se cree son más éticos por esa razón, porque, digamos, este tipo de ensayos clínicos suelen utilizar como justificación moral precisamente el diseño estadístico, es decir, que no hay un daño dirigido hacia una población cautiva específica, como los internos de un centro penitenciario, sino que son, digamos, pacientes elegidos aleatoriamente mediante un diseño estadístico, según el cual pues se compara el efecto del tratamiento experimental con respecto a un grupo de control. Sería interesante revisar si tal justificación de la probabilidad es pues realmente defendible y hasta qué punto de serlo. Por ejemplo, si para la aceptación pública de un ensayo clínico de este tipo, pues se debe exigir solo la garantía de imparcialidad en la aleatorización. Es decir, se piensa que al no estar enfocado en un grupo específico, como los ensayos clínicos en centros penitenciarios o en ciertos grupos minoritarios, pues es un poco más ético, porque no es, digamos, no es un daño dirigido, es un daño esparcido, pero finalmente sigue siendo un daño. Pero bueno, un ensayo clínico, en un sentido amplio, sería toda evaluación experimental de una sustancia o medicamento mediante su administración a un sujeto, ¿no? O a un grupo de sujetos para comprobar sus efectos y establecer pues su eficacia. Para llegar a esta etapa de experimentación en seres humanos, pues primero se tiene que superar una fase de investigación en animales, como algunos de ustedes sabrán. Y ese sería otro problema moral muy interesante. Aunque es interesante, pero digamos que en esa discusión ética, el resultado, pues en casi todas las disquisiciones morales es que se justifica. Es decir, reconocemos de alguna manera que, pues sí, estamos experimentando en una forma de vida, en algunas formas de vida animal, pero al final ese daño lo justificamos, ¿no? Porque, pues, digamos, el beneficio que tenga esta experimentación sobre algunos animales, pues va a ser mucho mayor, porque es para la propia autopreservación del ser humano, etcétera, ¿no? Ahora, posteriormente, ya como fase decisiva en los ensayos clínicos, pues está aquella en la que se realizan los ensayos aleatorizados, que constituyen actualmente pues la regla de oro tanto para de los investigadores como de las autoridades sanitarias para decidir sobre la eficacia de un fármaco. Pero para esta decisión, para esta sesión, mejor dicho, quiero que nos concentremos en la fase anterior que se refiere a la experimentación en animales. ¿No? En otros temas que hemos manejado, quizá intuitivamente, la respuesta que busca la ética es clara, ¿no? Una respuesta que no tenga mayor contradicción, ¿no? Pero ante la pregunta, ¿podemos experimentar en personas sin su consentimiento? Por ejemplo, pues desde la ética responderíamos que no. ¿Merecen otras formas de vida diferentes a la humana? Otros seres sintientes, eh, pues experimentar, no podemos decir que con consentimiento, pero simplemente experimentar, sobre todo cuando todavía se encuentran, cuando todavía son, eh, cuando estaban en vida todavía, pues desde luego que no. Pero en el tema de hoy, la respuesta quizá
sí presente mayor contradicción, ¿no? Es decir, es justificable y por qué medio según qué lógica el uso de animales para la investigación. Y hablemos de investigación en nuestro ámbito, por ejemplo, el universitario, para que se involucren más. Esta justificación contempla dos aspectos. La justificación pedagógica, es decir, si la opción de usar animales resulta didácticamente igual, menos o más efectiva que hacerlo sin ellos. Y el segundo aspecto, la justificación ética, que trata de responder a la pregunta de si es moralmente correcto usar y o matar animales para que los estudiantes aprendan. Pensemos que detrás de esta práctica hay una tradición milenaria. Esto no es un fenómeno exclusivo ni característico de la investigación científica del siglo XX, menos del siglo XXI. Se han usado en realidad animales para la enseñanza de distintas disciplinas científicas. Galeno, en el siglo II después de Cristo, enseñaba medicina a sus discípulos disecando y haciendo vivisecciones en perros, en cerdos, en macacos, bajo el supuesto de que así se entendería y se describiría el cuerpo humano y su funcionamiento, lo cual, por cierto, lo condujo a una mala comprensión de la anatomía humana y de una fisiología y de su fisiología, porque sus descripciones específicamente del útero se basaron en perros, la de los riñones en cerdos, etc. Ya muchos siglos después, en el Renacimiento, el médico Andreas Vesalius también empleaba animales para enseñar a sus discípulos, lo que contribuyó a que se extendiera la práctica. Sin embargo, no fue sino hacia mediados del siglo XIX cuando se popularizaron las disecciones de animales con propósitos educativos en clases de biología, de anatomía y otras. La polémica respecto a la vivisección como método de enseñanza surgió en torno a la figura de Claude Bernard, quien usó, pues yo creo que miles de perros conscientes durante sus experimentos en clase, aunque de ahí surgió una discusión que de pronto se retoma en filosofía de la ciencia sobre el concepto de conciencia, si ese concepto se puede aplicar a los animales, y quizá no podamos hablar propiamente de conciencia, o tal vez sí, pero al hablar de conciencia nos referimos a que el animal en ese momento es capaz de percatarse de los estímulos externos, de los estímulos de dolor derivado de la experimentación y tiene una reacción inmediata a ellos. No sé si eso lo podamos definir como conciencia o sería una visión reduccionista de lo que entendemos en filosofía de la ciencia como conciencia, pero por lo menos se tiene esa concepción, que los animales son capaces de percibir de forma inmediata los estímulos externos derivados de esa experimentación y tienen una reacción inmediata, una reacción que tiene que ver con el dolor. En el siglo XX, ya para la década de los 20, ya se había establecido la práctica de usar ranas y otros animales para disecarlos en clase, ¿no? Sobre todo en Estados Unidos y en Europa, práctica que aquí en México se tuvo, ¿no? Debo de confesar que a mí, en la educación secundaria, todavía me tocó que se hicieran experimentaciones en ciertos animales y que incluso en la escuela se tuvieran fetos humanos. Yo supongo, la verdad es que me aventuro a decir esto, pero yo supongo que con ustedes ya no existió esto. Y tampoco es que sea yo demasiado, que mi generación esté demasiado apartada de la suya. Creo que les llevo unos 10 años, poco más de 10 años, pero todavía durante mi educación secundaria básica, se enseñaba, no de forma, no como método principal, pero sí se enseñaba todavía con animales muertos y todavía con animales vivos. Y se tenían fetos humanos incluso en los laboratorios
de química y biología en la educación secundaria, ¿no? En mi época, en los años 90. Bueno, y esto derivó, esta práctica institucionalizada en Estados Unidos sobre todo, derivó en que aumentara el número de especies usadas, ¿no? Después de ranas, en algunas escuelas, bueno, cangrejos, tiburones, pollos, ratas, conejos, cerdos, perros y gatos, entre otros. Que perros y gatos vimos que tienen otro estatus dentro de los animales, perdón, quiero decir, de los seres sintientes, dentro del grupo específico de animales, como lo vimos con la justificación como sujetos morales de Sabater, ¿no? Parece ser que hay un cierto consenso en la filosofía moral de que los animales sí tienen otro estatus, los animales domésticos, quiero decir, ¿no? Principalmente perros y gatos. Y bueno, hasta el día de hoy, todavía cada año se sacrifican varias decenas de millones de animales, quizá ya no en niveles como los que les mencioné en educación secundaria, pero sí en educación superior. Y de ahí surge esta disputa de la justificación pedagógica frente a la justificación ética. Si realmente es necesario, si realmente aprenden mejor los animales haciendo disecciones y peor aún que disecciones, vivisecciones. Y bueno, dado el gran número de animales sacrificados en nombre de la educación, pues los estudiantes suelen manifestar una mayor preocupación por el empleo de animales en prácticas de laboratorio encaminadas a que aprendan distintos aspectos de su anatomía, de su fisiología, incluso de, de sus reacciones de orden psicológico, ¿sí? o haciendo una comparación con el funcionamiento fisiológico de los seres humanos. No son pocos los que se preguntan si es éticamente correcto el uso de animales con propósitos de aprendizaje, incluso si hay diferencia entre algunos y otros animales. Si es correcto matar ratas o conejos para ver su aparato digestivo, o matar ranas para constatar la respuesta de sus músculos a la electricidad, o para saber cuáles son sus reflejos, entre muchos otros experimentos de laboratorio. Esta pregunta de si es justificable cobra mayor relevancia si se considera como hoy, como nunca antes. Si existen modos alternativos de aprender lo mismo, tal vez mejor, aunque parte de la discusión es precisamente si este es el caso, ¿no? En última instancia, pues si se muestra que se puede enseñar lo mismo sin usar animales. Y si es así, entonces no habría justificación ética para usarlos en la enseñanza, salvo tal vez un número muy reducido de casos. Vamos primero con la discusión que tiene que ver con la justificación pedagógica, ¿no? Sobre el uso de animales en la educación, que tiene varios aspectos a contemplar. En primer lugar, se dice que usar animales en la docencia, pues es el modo como tradicionalmente se ha enseñado a los alumnos en ciertas disciplinas y en ciertas opciones profesionales en las universidades. Muchos maestros argumentan que así es como aprendieron ellos de sus profesores, y dado que ellos lo asimilaron así, pues lo toman como un método efectivo para enseñar a sus alumnos. Entonces, de entrada, tiene un arraigo tradicional en la enseñanza, en ciertos países, no quiero decir que en todos. Pero en la actualidad, los estudiantes tienden a encontrar afinidad en los métodos de aprendizaje, pues a los que se les ha expuesto, ciertamente, pero con la salvedad de que presentan cierta reticencia. Parece haber una mayor conciencia o incluso indignación moral con respecto a estas prácticas. A ver, lo que quiero decir es que sí, los estudiantes casi de cualquier época, por supuesto, encuentran una cierta, terminan acomodándose a los métodos de aprendizaje a los que se les expone en forma cotidiana y por lo tanto los repiten y tal vez los perpetúan como una práctica aceptable, incluso que define su identidad como profesionales. Pero en los últimos años sí ha habido una cierta
reacción en contra, una conciencia moral que puede encaminar hacia la indignación moral frente al uso de animales en cuanto a para la experimentación, sobre todo en centros de investigación, que es donde es más difícil que se extinga esta práctica, y por supuesto en los centros de enseñanza. Ahora bien, como ya lo dije antes, como primer punto, la tradición justifica la práctica. Sin embargo, el mero hecho de que una práctica sea tradicional no justifica su continuación. Hay tradiciones buenas y malas, y creo que la de usar animales en la educación, dado que es un problema moral importante, debe justificarse previamente en términos pedagógicos y éticos. ¿Puede haber mejores métodos de enseñanza que los que se han heredado de la tradición? ¿No? El hecho de que la gente haya aprendido en el pasado usando animales no quiere decir que deba seguir haciéndolo y que no haya mejores métodos de enseñanza. En realidad, la utilización de este argumento en la educación y en otras prácticas, pero centrémonos en la educación, creo que solo promueve el conservadurismo y sirve para obstaculizar nuevas técnicas de aprendizaje, posiblemente, no quiero establecerlo categóricamente, pero posiblemente más efectivas, ¿no? Y quiero a continuación pues ahondar en la cuestión de si esta práctica se justifica pedagógica y éticamente, y por lo mismo, si la tradición está justificada. A ver, la justificación pedagógica a favor del uso de animales en la educación tendría que demostrar que es una opción didácticamente más efectiva para que los alumnos aprendan. Y no estoy de acuerdo, incluso con eso, no estaría del todo de acuerdo, pero esa es mi posición personal. De hecho, hay algunos estudios de investigación educativa en algunos contextos que han mostrado la superioridad del aprendizaje usando simuladores informáticos por sobre la práctica de laboratorio. Pero es que parte de afianzarse en la tradición, por ejemplo, en la medicina, práctica en la que fue formada mi hermana, me refiero a prácticas disciplinarias, ¿no?, en las que fue formada mi hermana, se decía que exponer, por ejemplo, a los alumnos a un cuerpo ya no animado, a un cadáver, para hacer ciertas disecciones, sabía que era un choque muy fuerte con ciertas personas, pero que eso era parte era digamos, una cierta experiencia que iba a determinar si la persona realmente estaba hecha o era capaz de realizar esa disciplina por más funciones que tuviera, por más capacidades, quiero decir, que tuviera para el análisis, para la investigación, pero que era necesario enfrentarse a la práctica en cuerpos, primero, desde luego, inanimados, por ejemplo, en las autopsias, pero también, si en algún momento se pretende, como es muchos casos en la medicina, realizar procedimientos quirúrgicos, pues tiene que existir ese acercamiento hacia un cuerpo, hacia la disección, hacia cómo está constituido nuestro cuerpo bioquímicamente, más allá de los constructos sociales con los que rodeamos a esto que llamamos cuerpo. Esa es una de las argumentaciones. Ese choque, vamos a decirle, es que quisiera decirle hermenéutico, porque sí es un choque hermenéutico, pero es un choque empírico, es un choque incluso psíquico, es un choque muy fuerte en muchas dimensiones, pero se justifica, es casi vamos a decirle que es un método de selección muy rudimentario. Si a la primera se desmayó, digamos, podemos asumir que no está hecho para tal práctica. Pero bueno, además de los simuladores informáticos, y que algunos que están afianzados en las prácticas tradicionales de las disecciones, incluso de las vivisecciones,
Podrán decir, bueno, es que los simuladores informáticos no es lo mismo, por supuesto que no, son simuladores, pero no, que nos enfrentemos directamente a la disección en un cuerpo, no sé si realmente por sí mismo el acercamiento como tal ofrece un conocimiento, quiero decir, de práctica médica, como si lo podría ofrecer un simulador. Pero bueno, otro método alternativo, además de los simuladores, consistiría en esculpir algunas partes de las anatomías humanas y animal con algunos tipos especiales de plastilina, ¿no? Algunos estudios llevados a cabo en universidades preeminentemente en Canadá y en Estados Unidos mostraron que este método tiene mejores efectos tanto pedagógicamente como en términos de la satisfacción de los estudiantes y del desarrollo de distintas habilidades, por ejemplo, manuales, de aprendizaje, de comunicación, que la propia disección de animales en el laboratorio, pues quizá no proporciona, ¿no? Y quizá podríamos establecer parcialmente, desde luego, que muestran la superioridad de los métodos sin animales, ¿no? Y podríamos inferir también que algunos métodos alternativos que no involucran el uso de animales vivos en el laboratorio, pues son en su mayoría superiores o al menos igualmente efectivos que los que sí los ocupan. Si esto, a través de realizar más y más y más estudios sobre la pertinencia y justificación pedagógica, demostraran que es una tendencia más generalizada, entonces se debilitaría el argumento a favor del uso de animales en la educación. Mucha gente favorece este uso, pues recurriendo al argumento de que también produce una especie de desensibilización y que esto asegura la formación de buenos científicos, que no tengan actitudes sentimentalistas. Y a ver, es necesario, se dice, suelen decir, que un buen científico tome una actitud completamente libre de emociones hacia el animal, para que éstas no interfieran en sus investigaciones, o por lo menos en la culminación de las mismas, en los resultados. Y tal actitud, se dice, tiene que inculcarse en los estudiantes, ¿no? Se afirma también que cuando se experimenta con animales vivos, se desarrolla un mejor manejo del estrés, ¿no? Por ejemplo, en el quirófano, ¿no? Esto podría ser cierto, no estoy descartándolo del todo, pero justifica el sufrimiento animal o su uso, aunque sean animales no vivos. Y creo que ahí ese es el problema, ¿no? A ver, tal vez no estén acostumbrados al término, pero la vivisección se refiere a la disección en animales, pero con animales vivos. ¿Mm? Que esa es otra discusión, que quizá la disección en animales es justificable con cadáveres, pero con animales vivos no, que es el problema que estamos planteando en este caso, porque estamos hablando del sufrimiento del animal, por lo cual me estoy refiriendo a animales vivos, ¿no? Bueno, eh, buena parte del entrenamiento de los estudiantes de ciencias buscan que estén lo más libres que sea posible de la terminología valorativa. A ver, también se les enseña no solamente esta desensibilización en sus prácticas dentro de los laboratorios y de los quirófanos y de las salas de disección, también que comiencen a adoptar una terminología científica poco valorativa y más objetiva. Por ejemplo, se adoptan ciertos términos que suenan más objetivos y por ende científicos para que se promueva una actitud de desapego o de imparcialidad. ¿Mm? Por ejemplo, se usa técnica de extinción para lo que, pues de hecho, no es otra cosa que tortura por sed, ¿no? O por inanición, o por choques eléctricos. También se utiliza
el término refuerzo parcial, ¿no? Para designar a cierta frustración que se inflige sobre un animal para satisfacer solo ocasionalmente las expectativas que quien experimenta pues ha generado en él a través de un entrenamiento previo. Otro, o habrá un concepto quizá más cercano a ustedes, estímulo negativo, ¿no? Que se refiere bueno, es una expresión que se aplica para someter a un animal a un estímulo que, de ser posible, pues busca evitar. Este término evitar, de hecho, eh, se utiliza porque es una actividad observable. Es decir, los términos se eligen cuidadosamente para promover esta desensibilización. Incluso se trata de eludir algunos calificativos como doloroso o estímulo de sobresalto, ¿no? Que no son correctos, puesto que son más bien antropomórficos o designan reacciones humanas, ¿no? Y aplicarlas sobre animales, aunque fueran análogas, implicaría que el animal tiene sentimientos y que estos pueden ser semejantes a los seres humanos, y este aspecto no es permisible para los estudiantes porque no es científico.